Muy bien, niños, en toda la clase pasada estábamos hablando un poco de las fuentes de voltaje y les hacía una analogía o una comparación con las llaves conectadas a una manguera y la cual la llave yo la puedo comparar con el voltaje y el flujo de agua que pasa por la manguera sería la corriente eléctrica. El libro dice lo siguiente acerca de las fuentes de voltaje, que para mantener constante una corriente eléctrica es necesaria una bomba eléctrica, ¿cierto? Que mantenga la diferencia de potencial, así como una bomba de agua mantiene la diferencia de nivel para que el agua fluya. Todo dispositivo que genera una diferencia de potencial se conoce como fuente de voltaje. Entonces, bueno, niños, si yo tengo una manguera y la conecto a una llave, yo abro la llave, ese sería el voltaje y mantiene que fluyendo el agua por la manguera. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, la llave sería la batería, esa fuente de voltaje. Y los electrones que fluyan por el conductor, pues sería la corriente de agua. ¿Sí? Esa sería la analogía o la comparación a la hidrodinámica. Bueno, entonces aquí ya llegamos a otro concepto que es la fuerza electromotriz. Bueno, el voltaje también se conoce como diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque miremos que el voltaje se está midiendo entre dos polos, entre el negativo y el positivo. Entonces hay una diferencia de cuánta potencia hay en estos dos polos. Entonces también se llama diferencia de potencial. Entonces el eh, voltaje también se conoce como diferencia. Bueno, aquí me quedo mal. Esperen un momento. Entonces, bueno, primero es sobre el voltaje. Bueno, copiémoslo así. Voltaje, diferencia de potencial. Ya les dije que es una diferencia de potencial porque es una diferencia que existe entre estos dos electrones. Y también se conoce como tensión. Bueno, copiamos aquí. Igual tensión. Tensión eléctrica. ¿Sí? No tensión de fuerza, sino tensión en electricidad o en electromagnetismo. La letra para medir el voltaje, pues es la B, ¿cierto? Como siempre resumimos en física muchas cosas, ¿cierto? El voltaje, entonces lo medimos con B de voltios. Voltios. Bueno, las unidades que me da el libro o más bien yo les voy a decir las unidades que vamos a tener de voltaje. A ver. Bueno, voltaje o voltios. Voltios. Entonces el voltio se define, o más bien las unidades son estas. Watts, ya vamos después, en su momento, miraremos qué es el watts o un watt sobre amperio. O escrito en otra forma más, más adecuada para nosotros, sería el julios o un julio. El julio recordemos que es una medida de energía sobre los amperios, esa ya la tenemos, o sea, ya la hemos estudiado un poco, por segundo. ¿Sí? Miren que aquí en YouTube pues hay otras formas de copiarlas, de copiar las unidades de voltio. Por ejemplo, también podríamos hablar de Joule, que es una medida de energía, eh, sobre columbio. Bueno, si no me acuerdo qué es un julio, pues es una medida de energía. ¿Sí? Las unidades, ya les digo, las unidades serían entonces de energía, serían igual a kilogramos por metro sobre, bueno, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Sí, esas son las unidades de energía del julio, de un julio. Coloquemos aquí así, un julio.
¿sí? Yo siempre les voy a dar estas unidades, estas magnitudes, para que no tengan para tenerlas a la mano cuando vamos a solucionar estos ejercicios, ¿sí? Bueno, muy bien. Continuemos. Eh, bueno, la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz la vamos a representar con la letra epsilon. Entonces copiamos aquí con tal vez otro color, red. Epsilon, que es la fuerza electromotriz está definida, eh, la fuerza electromotriz de un generador es la energía que suministra el dispositivo por cada unidad de carga eléctrica Q que recorre el circuito. Entonces, bueno, la energía electromotriz va a ser igual a la energía, coloquémosle, bueno, energía sobre la carga. Aquí la colocan sobre la carga total, entonces colocan Q mayúscula, en donde es energía, no es campo, sino energía. ¿Qué la medimos en qué? En julios. Energía. Muy bien. Entonces dice que la unidad de fuerza electromotriz en el sistema internacional pues va a ser igual. Ya habíamos visto que, bueno, copiémoslo así. La fuerza electromotriz la vamos a medir, pues energía se mide en julio. ¿Y la carga en qué se mide? Pues en columbios. Entonces va a ser julio sobre columbios. Eso es todo. Y eso pues también es un voltio o es una medida del voltio. Entonces miren niños, el voltio o voltios o voltaje, la tensión eléctrica, la diferencia de potencial o la fuerza electromotriz se refieren a lo mismo, ¿sí? Tienen las mismas unidades. Se podría decir que es lo mismo para resumir y por efectos prácticos, sino que es una misma forma de llamar a lo mismo, ¿sí? Entonces aquí tiene eh, bueno, entonces miren que si yo despejo de esta formulita puedo obtener energía. La energía, pues, ¿qué va a hacer? Despejar la letra E mayúscula. Es decir, esta Q que tengo acá dividiendo la puedo pasar al otro lado a multiplicar. Y como consecuencia obtengo lo siguiente. Entonces, bueno, hagamos esto así, de esta forma. Tengo que la fuerza electromotriz va a ser igual a la energía sobre la carga total. Pues en un circuito, siempre estamos hablando ahora de un circuito. ¿Por qué un circuito? Porque estamos hablando del conductor que está conectado a una fuente de voltaje, ¿sí? En el cual le hace circular una corriente. Entonces, bueno, les dije que si uno despeja a E, ¿cómo? Tomando Q y pasándola al otro lado a multiplicar. Entonces tenemos que Q mayúscula, la carga total, por la fuerza electromotriz, pues va a ser igual a la energía, ¿sí? A la energía que me fluye en ese circuito. Eso podemos también concluir. En su respectivo momento pues haremos un ejemplo y utilizaremos esta fórmula. Muy bien, entonces miren que aquí en este ejemplo, vamos a hacer esto más grande, en el libro utilizan esta imagen. Entonces ya hemos visto que tenemos una bombilla y está conectada a una batería. Mire que esta batería es muy parecida a la que utilizan los carros. Tienen un líquido y tienen dos electrodos. Miren que tienen el cátodo, que es negativo y que es de zinc, y el ánodo, que es de cobre y es positivo. Miren este signo más y miren este signo menos. Entonces, cátodo de zinc y ánodo, que es de cobre y que es positivo. Ya habíamos hablado de esto en el video anterior. Además, pues tiene un electrolito. El electrolito tiene que ser una sustancia especial para que los electrones se muevan y haya una diferencia de potencial o haya un voltaje. Como consecuencia, como hay un voltaje, los electrones se me van a mover. Entonces, bueno, recortemos un poco de esto para de pronto explicarlo mejor. Muy bien. Entonces, ahí tengo la batería en donde,
Miren, aquí tengo, este es un electrodo negativo y que está hecho de zinc, es una placa de zinc. Aquí tengo el electrodo positivo o cátodo, perdón, este es el ánodo, que es un electrodo y que es positivo. Listo, y que bueno, es de otro material, miren que son dos metales. Y el electrolito, que es un líquido, ¿cierto? Una sustancia especial. En las baterías de carro hemos dicho que es un ácido. Y bueno, este ácido es especial para que los electrones fluyan, se muevan. Bueno, esta vez los electrones se van a mover. Si se mueven, hay un flujo continuo como consecuencia, entonces se van a mover, van a pasar por el bombillo y ¿qué va a ocurrir? La bombilla se va a prender. ¿Sí? Es una batería. Bueno, hay otros tipos de baterías, por ejemplo, las baterías fotovoltaicas, esas que funcionan con luz del solar. Llega el sol, impactan el sol o reciben la intensidad de los rayos del sol y ellas generan un voltaje. ¿Sí? No sé si ustedes han ido a Combia, en Combia hay un terreno con estas celdas fotovoltaicas. ¿Sí? Bueno, de eso, listo. Sigamos hablando un poco más de ahora. Bueno, niños, hay una notación con respecto, bueno, aquí tenemos dos baterías y miren que dos baterías se pueden conectar de dos formas o se podrían conectar de las siguientes formas. Si yo tengo una batería, a ver, recortemos ese dibujito y lo explicamos. Esto es importante saberlo porque vamos a entrar a ver circuitos y es necesario lo que significa una conexión en serie o una conexión en paralelo. Entonces, niños, miren que ahí yo tengo dos baterías. ¿Cuáles dos baterías en este primer dibujo? Mira, aquí tengo una batería y esta sería la segunda. Entonces, muy bien. Supongamos entonces que yo aquí tengo la parte positiva y aquí, o bueno, aquí el rojo a veces lo tomamos como negativo. Negativo aquí y aquí positivo. Y conectamos igualmente aquí con la parte positiva. A ver, no, negativa. Y aquí, sí, así de esta forma. En todo caso, revisemos cómo es esta conexión que se hace para estar, sí, seguro. Ah, listo, está bien. Positivo con negativo, listo. Entonces mire que conecté dos baterías en esta forma, ¿sí? Las uní. ¿Y eso con qué fin? Pues con el fin de yo tomar este cable que está aquí y llevarlo a algún dispositivo. Y este cable que está acá, y llevarlo a un dispositivo. Ya les voy a contar qué ocurre. Entonces, a ver, yo tengo un plafoncito. Vamos a suponer que esto es como una especie de plafón y tengo un bombillo. ¿Sí? Dentro de ese bombillo pues está el filamento que se calienta y por eso ocurre este efecto de dar luz. Listo. Entonces mire, yo conecté dos baterías. La conexión, recordemos que cómo se representan las baterías, pues el negativo con el pequeñito, con la lámina pequeñita y el positivo con este más grande. ¿Sí? Esto se conoce, si yo conecto las baterías de esta forma, es una conexión en serie y lo que va, o las ventajas, es que el voltaje final va a ser la suma de los dos. Es decir, si yo acá tengo 1,5 voltios y aquí tengo 1,5 voltios, pues el voltaje final va a ser igual a dos veces el voltaje, ¿sí? Se suman. Es decir, que va a ser igual a 3 voltios. Muy bien. Otra forma de conectar las pilas serían estas, ¿sí? Haciendo este arreglo.
y se conoce como paralelo. ¿Sí? Lo que se hace allí es conectar el cable negativo, o bueno, pintemos esto así. Aquí tenemos negativo, negativo, positivo. Aquí va a ser negativo y positivo. Entonces miren lo que hicimos. Fue conectar negativo con negativo y positivo con positivo. ¿Sí? Y por aquí, entonces, vamos a conectar un cable. Y aquí también el otro cable. Igualmente lo ponemos a un bombillo. Vamos a suponer que esto es un plafón. Pero esta vez entonces, ¿qué va a pasar con el voltaje o con la corriente? Porque podría ocurrir que pase algo diferente o podría pasar que no. Pero en realidad, bueno, si uno hace el experimento, pues se comprueba que el voltaje no cambia. El voltaje es el mismo. Es decir, es como si esta pila aportaría la mitad de su voltaje. Ya vamos a ver. Si esta pila funciona a 1,5 voltios y esta pila funciona, perdón, esta batería funciona a 1,5 voltios, a ver, 1,5 voltios, y si está conectado de esta forma en paralelo, entonces el voltaje final pues va a ser igual a la mitad del voltaje de la primera batería, o sea 1,5 dividido en 2, más la mitad del voltaje de la segunda batería. Entonces aportarían ¿cuánto? Pues el voltaje final no cambiaría. O sea, no cambiaría, no sería más grande, pues daría 1,5. Mire que en el primer caso tenemos el mismo voltaje, perdón, tenemos el voltaje multiplicado por 2. Esta vez el voltaje no cambia, o sea, no se suman. Se suma mitad de una y mitad de la otra. La ventaja de este es pues que las baterías, o si usted tiene esta cosa conectada, pues duraría más tiempo, porque la energía que se gastaría, recordemos que el voltaje también es energía electromotriz, un tipo de energía que se gasta. Entonces, en el segundo caso duraría más el voltaje, ¿sí? Que en el primero, porque en el primero quemaría más, alumbraría más ese voltaje, porque estaría suministrando más voltaje. Recordemos que el voltaje, las unidades son julios, coulombios, perdón, amperios por segundo, ¿sí? Por acá lo tenía. Eh, Eso. Julios amperios sobre segundo, o bueno, lo que es igual, julios sobre columbio. Es un tipo de energía, ¿cierto? El voltaje. Bueno, copiamos acá que el voltaje también, o en acá mismo, es igual a julios. La J es de julios o julios sobre columbios. Listo. Muy bien.